En su libro Derecho Constitucional Mexicano, don Felipe Tena Ramírez habla de la defensa subsidiaria de la Constitución como un conjunto de instancias a través de las cuales diversos entes gubernativos llevan adelante la tutela, la protección de la Constitución. Se unen a la defensa eficaz, que es la que se consigue a través del amparo del juicio de controversia constitucional, de la acción de inconstitucionalidad de la justicia electoral, en que se pueden anular actos contrarios a la Constitución. También se une a la defensa de la Constitución, llamada defensa preventiva, que es la responsabilidad oficial. Ahora analicemos este tema bajo la versión de 17 instancias distintas para imponer el texto constitucional. La primera, que no está prevista en la Constitución en un punto específico, pero que se desarrolla, y así lo enseña don Felipe, es la llamada autodefensa constitucional. El órgano de gobierno que emitió un acto y que estime inconstitucional, él por sí mismo y ante sí lo anula, lo revoca, deja insubsistente el acto. Esta es una forma de defensa de la Constitución. Segunda forma, la participación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que impone la obligación de los servidores públicos de informar a los gobernados sobre lo que estos les soliciten de información. Si no quieren otorgar esta información, el instituto los obligará. El instituto es nacional, pero también hay institutos locales, estatales o de la Ciudad de México. Estos emiten resoluciones, y si estas resoluciones son en el sentido de decretar la confidencialidad o la reserva de la información o negarla de plano, el gobernado podrá promover un recurso de revisión, y aquí surge la tercera forma de darse la defensa de la Constitución, que es a través del recurso de revisión, del cual conocerá el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. En el caso del Instituto Nacional, este conoce de los pedimentos a los poderes públicos federales, ejecutivo y legislativo. Pero si es el poder judicial el que está siendo requerido de información, entonces se tendrá que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta haga realidad este tema de acceso a la información. ¿Y cómo lo va a hacer? Designando una comisión de 3 ministros para que ellos determinen si se otorga o no se otorga la información en relación a los asuntos jurisdiccionales federales. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia también tiene competencia para resolver los recursos que promueva el consejero jurídico de la presidencia. Dice la Constitución del gobierno, no es del gobierno, es de la presidencia. El gobierno está integrado por un legislativo, un ejecutivo y un judicial, y ni al legislativo ni al judicial asesora el consejero, es consejero de la presidencia. Y si éste promueve un recurso contra las determinaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en materia de seguridad nacional, entonces será la Suprema Corte de Justicia la que resuelva esa instancia e imponga el texto constitucional. Llevamos pues 5 medios de defensa constitucional de la llamada defensa subsidiaria. Los 4 últimos están insertos en el artículo 6 de la Constitución en su apartado A, fracción 8. En el artículo 29, la Constitución establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia para estudiar la validez constitucional de aquellas normas de emergencia que emite el presidente de la República. De oficio, la Suprema Corte de Justicia determinará si esas normas están o no apegadas a la Constitución. El artículo 33 habla de la competencia de la Suprema Corte de Justicia para determinar la validez de una pregunta en una consulta ciudadana. En este caso, la Suprema Corte de Justicia determinará si es válida la pregunta que se podrá hacer o si no es correcta esa consulta ciudadana. Artículo 37. Pasemos al artículo 76. En él, la
ley suprema otorga al Senado de la República la facultad de imponer el orden constitucional en algún estado donde se haya roto este orden con motivo de un problema de diversa índole. Artículo 79. Regula las actuaciones, las facultades, las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Entre esas atribuciones se encuentra, por ejemplo, el tema de exigencia de responsabilidad jurídica a servidores públicos y a particulares cuando hayan afectado el tema económico, el erario, y con motivo de ello la Auditoría Superior de la Federación llevará adelante una defensa de la Constitución muy particular en este rubro. Tiene otras atribuciones y todas en conjunto dan pauta a la llamada defensa subsidiaria de la Constitución. En el artículo 93, la Constitución faculta a las cámaras colegisladoras federales las faculta para vigilar el actuar de los directivos de los órganos públicos descentralizados. Un problema, no establece la conclusión última en la actuación de los órganos legislativos, que debe haber una sanción si es que se demuestra que hubo una violación al orden constitucional. En el artículo 100 se le da competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estudiar el tema de validez constitucional de los acuerdos de observancia general que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Tristemente, en la ley secundaria no se ha regulado este tema y por lo tanto no tenemos hoy en día, no tenemos una precisión de cómo se va a desahogar este procedimiento de defensa de la Constitución, en donde estamos en la defensa de la Carta Magna frente a una norma de observancia general como lo es el Acuerdo de Observancia General del Consejo de la Judicatura Federal. Ojalá se legisle sobre este particular. Pasemos al tema de la competencia que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión va a estudiar las quejas que le presenten los gobernados por considerar o estimar que se violan sus derechos humanos, en realidad sus garantías, las garantías que otorga la Constitución. Hago una referencia, la comisión puede emitir dos tipos de resoluciones si estima que hubo violación. Primero, puede llegar a una conciliación. Segundo, puede emitir una recomendación. Esta recomendación, que se hará del conocimiento del servidor público, obligará a éste a que reintegre al gobernado en el goce de la garantía o algo que se lleve adelante determinada conducta. Y si el órgano al que se le emite la recomendación no la acepta, podrá ser llamado por el Senado para que ante el Senado diga cuál es la razón o la causa por la cual se niega a aceptar esa recomendación de la Comisión. La Comisión Nacional también tiene facultades de llevar adelante la defensa de la Constitución cuando haya una violación grave a garantías. Es complemento del anterior y esta era, por cierto, facultad de la Suprema Corte de Justicia. Hoy la comisión puede ser instada por un gobernado o por un ente gubernativo. Puede ser instada por un gobernado cuando se están violando sus derechos o cuando ha habido una tortura, por ejemplo. Pero también un ente gubernativo puede pedir que se estudie la validez del acto y en su caso se vaya a sancionar al servidor público que incurrió en la violación a la Constitución en el capítulo de garantías. Por último, en el tema de la defensa subsidiaria, la Comisión tiene la facultad de resolver recursos contra las comisiones locales, comisiones de derechos humanos locales. Se emite una resolución, no está conforme el gobernado, se acude a la Comisión Nacional y la Comisión resolverá el tema de esa vía impugnativa. Artículo 104, fracción 3. Los tribunales colegiados de circuito pueden resolver los recursos de revisión fiscal o administrativa
que hagan valer los órganos de gobierno que hayan perdido un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y el Tribunal Colegiado de Circuito determinará si esa sentencia está pegada a derecho o viola el orden constitucional. En los artículos 105, último párrafo, y 107, fracción 16, se habla de una sanción para los servidores públicos que incumplan con una sentencia de un medio de control constitucional, en específico de un juicio de controversia constitucional, de una acción de inconstitucionalidad o de un juicio de amparo. Y la sanción puede ser la separación del encargo y la consignación ante el juez de distrito por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para efectos de evitar que me vayan a sancionar, pues mejor cumplo con la sentencia de amparo. Es una especie de defensa de la Constitución, defensa preventiva, como la responsabilidad oficial. Por último, hablemos de la protesta constitucional, la protesta de los servidores públicos de respetar la Constitución. Es una forma muy sui generis de defensa de la Constitución, en atención a que si no se cumple con esa protesta, el servidor público puede ser denunciado y entonces sancionado por no acatar la Constitución. Es este el cúmulo de instancias que dan pauta a lo que, insisto, don Felipe Tena Ramírez dio en llamar la defensa subsidiaria de la Constitución, que debemos estudiar y analizar, y debemos, así como en el caso de la responsabilidad oficial, hacer valer para que el orden constitucional rija plenamente en nuestro país. Sean ustedes muy felices, tengan buena noche.